En este vídeo vamos a tratar el tema de los contrastes de hipótesis no paramétricos. Los contenidos están adaptados del libro de Probabilidad y Estadística de Michael Barron, concretamente el capítulo 10 en su sección 2. Empezaré revisando los objetivos de esta presentación, luego haré una introducción a los contrastes no paramétricos y después se dedicarán 4 apartados para los 4 tipos de contrastes que se van a analizar y se terminará con un resumen final. El objetivo de este vídeo es conocer el papel de los contrastes de hipótesis no paramétricos. Ya hemos visto en vídeos anteriores los contrastes paramétricos, así que ahora nos centraremos en los no paramétricos. También determinaremos en qué situaciones hay que aplicar un contraste no paramétrico. También aprenderemos a realizar contrastes de hipótesis no paramétricos, concretamente para la mediana poblacional, aplicando los métodos de signos y de rangos con signo de Wilcoxon. También realizaremos contraste de hipótesis no paramétricos para la diferencia de medianas de dos poblaciones pareadas, aplicando el método de rangos con signo de Wilcoxon. Y finalmente realizaremos contrastes de hipótesis no paramétricos para la diferencia de medianas de dos poblaciones independientes, aplicando el método de la suma de rangos con signo de Mann-Whitney-Wilcoxon. A diferencia de los contrastes de hipótesis paramétricos que ya hemos utilizado, el caso de los contrastes de hipótesis no paramétricos se aplican cuando no hay evidencia de que los datos de una población tengan una distribución normal. Hay diferentes métodos para comprobar la normalidad de los datos y normalmente lo que se hace es utilizar un software estadístico como R, SPSS, Stackgraphics, Excel, etc., en los que siempre se ofrece la funcionalidad para comprobar la normalidad de datos. En los ejercicios que hagamos en este tema no será necesario comprobar la normalidad porque se indicará si los datos de cada ejercicio son normales o no. En este caso, pues no hace falta porque como son contrastes no paramétricos no es necesario que sean normales. También se utilizan los contrastes no paramétricos cuando no se dispone de datos numéricos concretos, sino de datos ordinales. Por ejemplo, no se dispone del precio exacto de varios ordenadores, pero se sabe los que están por debajo de un precio de referencia y los que están por encima de ese precio. En ese caso también se pueden utilizar contrastes no paramétricos. Aunque existen más contrastes no paramétricos, nosotros nos centraremos solamente en los contrastes de hipótesis sobre la mediana de una población y también sobre la diferencia de medianas de dos poblaciones. Veremos en el caso de una única población el más sencillo, que es el contraste de signos, y luego una evolución de este, que es el contraste de rangos con signo de Wilcoxon, que es más preciso que el primero. Y también veremos hipótesis sobre la diferencia de medianas de dos poblaciones, tanto en el caso de que sean poblaciones relacionadas, las dos, por ejemplo, porque sean las mismas personas, si fueran personas u objetos. Lo que ocurre es que tomamos datos en momentos diferentes del tiempo, situaciones diferentes, y lo que queremos es comprobar si hay diferencia entre las medianas. Este sería el caso de poblaciones relacionadas, y ahí veremos el contraste de rangos con signo de Wilcoxon, y también veremos el caso de poblaciones independientes, que no estén relacionadas, incluso con tamaños diferentes. Y ahí veremos el contraste de la suma de rangos con signo de Mann-Whitney-Wilcoxon. Empezamos entonces con el contraste de signos para la mediana poblacional, que es el más sencillo y en inglés se denomina sign test. Es un contraste no paramétrico para una población, por tanto no es requisito que tenga distribución normal los datos de la población. Es un contraste sobre el posible valor de la mediana poblacional, no sobre la media que ya vimos en los contrastes paramétricos. En este caso se trabajaría sobre la mediana. Es decir, la hipótesis nula sería que la mediana de la población es igual a un valor que tenemos que comprobar. ¿Qué estamos comprobando realmente? Si exactamente la mitad de la población está por debajo de ese valor de la mediana y la otra mitad de la población por encima de ese valor. Para llevar a cabo este contraste, solo hay que contar cuántas observaciones están por encima del valor. Como siempre tendremos una muestra, entonces lo que tenemos que hacer es contar cuántas observaciones, cuántos valores de la muestra están por encima de este hipotético valor que queremos contrastar de la mediana y cuántos están por debajo. Como en el caso de los contrastes paramétricos, aquí también se usa un estadístico de contraste, en este caso lo vamos a llamar S, y representa el número de valores mayores que la mediana observada, o sea, el valor que estamos contrastando. Y tenemos una muestra de n valores y hay un valor que vamos a llamar SO, que es el número de observaciones en la muestra que son mayores de MO. Nos va a hacer falta para las fórmulas. Aquí lo que se asume para poder aplicar este contraste es que la distribución de los datos es continua. Por tanto, la probabilidad de que
un valor de la variable que tenemos en la muestra sea exactamente igual que la mediana, es igual a 0. Al ser continua, ya sabemos, como hay infinitos posibles valores, entonces la probabilidad aplicando la regla de Laplace, 1 entre infinito es 0. Así que la probabilidad de un valor concreto es 0 al ser continuo. Por lo que los valores iguales a m o a la mediana observada deberán ser eliminados de la muestra, como veremos a continuación. Vamos a ver cómo se procedería. Aquí lo que vamos a hacer es considerar los datos como signos. Simplemente luego nos vamos a olvidar de sus valores y lo que haremos será, mirar si un dato de las observaciones de la muestra que tenemos es mayor que la mediana observada, este valor que estamos utilizando en el contraste, decimos que ese valor tiene un signo positivo. Y si el valor es menor que la mediana observada, signo negativo. Y si es igual, signo 0, y se debe eliminar el conjunto de datos, como hemos dicho. Por tanto, el estadístico de contraste ese que vamos a utilizar se puede considerar como número de signos positivos en una muestra de n datos. Realmente sería como el número de valores que son superiores a la mediana que estamos comprobando. Pero bueno, si hablamos de signos, pues también se puede denominar como número de signos positivos de la muestra que tenemos de datos. Por ejemplo, si tuviéramos una muestra de 10 datos y el valor que queremos comparar, la mediana observada, fuera 3, pues lo que tenemos que hacer es ir haciéndonos una lista de los signos de la muestra, correspondientes a la muestra. Si encontramos el valor 3, que es el que vamos a comparar, hemos dicho que hay que eliminarlo del conjunto de datos, así que se lo eliminaríamos. Y si encontramos un valor que es 2, como es menor que la mediana observada que estamos comparando, pues ponemos que es signo negativo, como hemos dicho al principio. Y todos los valores que sean superiores a 3, positivo. ¿Encontramos otro 3 en la muestra? Pues 0. Y lo que tenemos que hacer es quitarlo de la muestra. O sea que al final nos queda una muestra de partida, eran 10 datos. Como hemos eliminado los 2, 3 porque coinciden con el valor a comparar, pues nos queda una muestra de 8 datos. Por lo que a partir de ahora, n, el valor n no va a ser 10 en las fórmulas, sino 8, porque es la muestra que nos queda limpiando los valores que coinciden con la mediana observada. Y el estadístico, entonces, que vamos a llamar el valor observado del estadístico de contraste, SO, va a ser 6 porque hemos dicho que es el número de signos positivos en la muestra. Si contamos los signos positivos son 6. Por lo tanto, en este caso concreto, el valor observado del estadístico de contraste sería 6. Cuando se realiza un contraste de signos, lo habitual es hacerlo en 4 pasos. Vamos a ver entonces el procedimiento a seguir. El paso 1, ya lo hemos explicado, sería eliminar las observaciones iguales a la mediana observada, MO, la que vamos a utilizar en el contraste, y calcular el valor del estadístico de contraste observado, lo que se llama SO, que ya sabemos que es el número de observaciones mayores que MO, o también el número de signos positivos si hemos convertido la muestra, las observaciones, en signos, como hemos visto antes. El segundo paso sería determinar si el estadístico de contraste es binomial o normal. Ya sabemos que un estadístico de contraste, porque también se utilizaba en los contrastes paramétricos, es una variable aleatoria, y en este caso, pues lo que tenemos que decidir es si esa variable aleatoria tiene distribución binomial o normal. Si el tamaño de la muestra es pequeño, menor que 30, bueno, esto ya sabemos que no hay unanimidad, pero bueno, lo habitual es que los expertos consideren que en 30 está el límite. Pues menor que 30 consideraremos que tiene distribución binomial, con parámetros n y un medio. La probabilidad de éxito, un medio. El n, que es el tamaño de la muestra. Si n es grande, mayor o igual que 30, entonces supondremos que tiene distribución normal. Para los cálculos utilizaremos pues, las fórmulas de la distribución normal. En este caso, realmente lo que estamos haciendo es pasar de la binomial, que hemos dicho antes, a una aproximación normal. Aplicando el teorema aceptante del límite, hay que recordar que había que hacer una corrección de continuidad. Eso habrá que tenerlo en cuenta al realizar los cálculos. Por ejemplo, si tenemos que calcular en algún momento que la variable binomial es menor o igual que un valor, si lo calculamos usando la equivalente variable normal, hay que recordar que hay que hacer un ajuste restándole menos 0,5 a ese valor por el motivo de la corrección de continuidad. El tercer paso es calcular el p-valor.
como ocurría con los contrastes paramétricos, también se puede resolver con p-valor. De hecho, aquí es como lo vamos a resolver. No utilizaremos la región de aceptación, en su lugar utilizaremos el p-valor. Bien, pues si el contraste fuese que la hipótesis nula nos dice que la mediana poblacional es igual a la mediana observada, o el valor que queremos utilizar en el contraste, contra la hipótesis alternativa de que la mediana poblacional sea mayor que ese valor, entonces en ese caso el p-valor que tenemos que calcular sería la probabilidad de que el estadístico de contraste, que es una variable aleatoria que puede ser o binomial o normal, dependiendo del tamaño, sea mayor o igual que el valor observado del estadístico de contraste, que recordemos que era el número de observaciones mayores que MO. Como tenemos ese valor de estadístico de observadas del estadístico de contraste, pues será fácil, sabiendo qué distribución tiene, calcular esta probabilidad. Si el contraste fuese contra la hipótesis alternativa de que la mediana poblacional fuera menor que la mediana observada, entonces la probabilidad de calcular es que el estadístico de contraste sea menor o igual que el valor observado del estadístico de contraste, SO. Y si el contraste fuese de que la mediana, la alternativa fuera que fuera más general, desigual, diferente a la mediana observada, pues el p-valor se calcula 2 por el mínimo, bueno, en fin, una expresión que ya lo usaremos en ejercicios. Es muy similar a la que se utilizaba en el caso de los contrastes paramétricos cuando se calculaba el p-valor en estos casos. Y el cuarto paso pues era ya una conclusión, si se acepta o no se acepta la hipótesis nula, o si se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula como ocurría en los contrastes paramétricos si el p-valor es menor que alfa, el nivel de significación. Y se acepta, y en ese caso se aceptaría la alternativa. Y lo contrario, si el p-valor es mayor que alfa, se aceptaría la hipótesis nula y se rechazaría la alternativa. Normalmente, como ya sabemos, el nivel de significación que se suele utilizar es 0,05 porque el nivel de confianza que se aplica en la mayor parte de los ejercicios es del 95%. Pero bueno, hay que tener en cuenta que podría ser diferente y hay que leer bien el enunciado de los problemas para ver con qué nivel de confianza nos pide que hagamos el contraste. Vamos a ver un ejemplo de contraste de signos. Es el ejemplo 10.9 del libro que está relacionado con el uso sin autorización de una cuenta informática. El objetivo es detectar si una cuenta de ordenador fue utilizada por una persona no autorizada, midiendo los tiempos entre pulsaciones de teclas, porque sabemos que el propietario de la cuenta generalmente deja 0,2 segundos entre pulsaciones de teclas. Entonces lo que se ha hecho ha sido registrar tiempos entre pulsaciones de teclas. Cuando un usuario escribió el nombre del usuario y la contraseña, se han medido una serie de tiempos y lo que se pregunta es, con un nivel de confianza del 95%, ¿se puede afirmar que la cuenta fue utilizada por una persona no autorizada? Este ejemplo ya se resolvió porque en el libro también está el ejemplo 9.28 con los mismos datos y se resolvió mediante un contraste paramétrico porque en el enunciado se decía que los datos eran normales. Ahora vamos a suponer que no se sabe si son normales o no. Pueden que no lo sean o simplemente que no lo sepamos. Entonces, en ese caso, en lugar del contraste paramétrico que ya se hizo, pues habría que intentar hacerlo con un contraste no paramétrico, porque no sabemos nada sobre la normalidad de los datos. Bueno, pues en este caso la hipótesis que se debe plantear es la hipótesis nula, es que la mediana es 0,2, que es el tiempo habitual del usuario de pulsación del tiempo entre dos teclas, contra la hipótesis alternativa de que esa mediana no es 0,2 a partir de la muestra que nos han dado. Si esto fuera así, es que no ha sido el usuario el que ha escrito, el que ha tecleado, sino alguien que le está suplantando. Eso es lo que queremos contrastar. El tamaño de la muestra es 18 porque nos dieron 18 diferentes tiempos en segundo, ¿no? de pulsaciones de dos teclas. Aquí consideramos entonces que la comparación que queremos hacer es sobre el valor que sabemos que habitualmente utiliza el usuario, el responsable de la cuenta. Vamos a llamar entonces mediana observada, 0,2 segundos. Y el nivel de significación nos han dicho que es 0,05, lo que es lo mismo, el nivel de confianza del 95%.
vamos a aplicar los pasos que vimos en una diapositiva anterior. Dijimos que el primer paso era calcular el valor observado del estadístico de contraste. Bien, sabemos que las muestras son 18 y lo que hay que decidir si n sigue siendo 18 después de revisar si hay algún tiempo que coincida con la mediana observada, con m minúscula o, que era 0,2. Podemos comprobar que en la lista de los 18 valores ninguno es 0,2, por tanto no hay que borrar ninguno. Así que n es 18. Y ahora, ¿cuál es el valor del estadístico de contraste observado? Pues va a ser 5, porque ya sabemos que lo que mide este estadístico de contraste es el número de valores que sean mayores que la medida observada, en este caso 0,2. Si lo hubiéramos transformado a signos, pues el número de signos positivos. En este caso podemos comprobar en la muestra que hay 15 valores que son mayores que 0,2 y 3 que son menores. Así que el valor del estadístico de contraste observado, SO, es 15. En el segundo paso tenemos que decidir de qué tipo era la variable aleatoria que representa el estadístico de contraste S. Si tiene distribución binomial o normal. Como aquí en eso 18 y es pequeño, menor que 30, pues ya dijimos que en ese caso se le considera que es una variable con distribución binomial n un medio. N es 18, 0,5, por lo tanto ya tenemos nuestra variable que representa el estadístico de contraste. El paso 3 es en el que había que ya calcular el p-valor. El p-valor dependía de la hipótesis planteada, el contraste planteado, concretamente de la hipótesis alternativa. Cuando era la hipótesis que fuera diferente que un valor, el p-valor se calculaba como 2 por el mínimo de la probabilidad de que el estadístico de contraste sea menor que el valor observado del estadístico, el mínimo entre que sea menor o que sea mayor o igual. Entonces, bueno, pues tenemos que calcular la probabilidad de que el estadístico de contraste sea menor o igual que 15, que es el valor observado, que ya hemos calculado, y por otro lado la probabilidad de que sea mayor o igual que 15. Y nos tenemos que calcular con el mínimo de los dos valores y multiplicarlo por 2. Bueno, pues hay que hacer el cálculo. Como esto es una variable binomial, hay que tener en cuenta con el menor y menor igual, que no es lo mismo. Entonces, en este caso, la probabilidad de que S sea menor o igual que 15, esto es de una variable binomial. Y la probabilidad de que sea mayor o igual que 15, como siempre hay que pasarlo a menor o igual, porque eso es lo que está disponible en las tablas de la binomial, pues ya sabemos que la probabilidad de que una variable sea mayor o igual que un valor es lo mismo que 1, que lo contrario, que es 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual, menor que ese valor, o lo mismo menor o igual que un valor inmediatamente anterior, que es el 14. Ojo, porque aquí hay que tener cuidado porque es una variable binomial, discreta, por tanto, no es lo mismo menor o igual que menor. Bueno, pues iríamos o bien lo hacemos con una calculadora o con un ordenador, los cálculos, o bien utilizando la tabla de la distribución binomial. Si usamos la tabla, podemos encontrar que para una distribución binomial con n18 y p 0,5, la probabilidad de que sea menor o igual que 15 es 0,9993. Y la probabilidad de que sea menor o igual que 14, 0,9962. Entonces hacemos la resta 1 menos el valor de probabilidad de que sea menor o igual que 14 y vemos que el valor más pequeño es 1 menos 0,99 es 0,0038. Entonces multiplicamos ese valor, que es el mínimo de los dos, multiplicamos por 2 y sale 0,0076. Este es el p-valor. Bueno, pues ya podemos entonces resolver el problema, que es el paso 4. Como el p-valor es menor que 0,05, que era el nivel de significación, pues podemos afirmar que podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo que con un 95% de confianza sí podemos afirmar que la cuenta fue usada por una persona no autorizada, porque estamos aceptando la hipótesis alternativa de que la mediana no es igual que la que habitualmente tiene el usuario autorizado. Es decir, aceptamos la hipótesis alternativa. Hemos rechazado la hipótesis nula que decía que la mediana era igual a la de la información que tenemos del usuario legal. Hemos llegado realmente a la misma conclusión que en el ejemplo 9.28, pero en este caso con un contraste no paramétrico. Podría también, si se pidiera con un nivel de confianza del 99%, pues también se podría resolver y veríamos que también se podría afirmar esto mismo con un nivel de confianza del 99%, porque en ese caso el p-valor
en este caso habría que comprobar que sea menor que alfa, que sería 0,01, y efectivamente el p-valor es menor que 0,01. Incluso con una confianza del 99% podríamos afirmar que ha sido un intruso el que está intentando acceder. Vamos a ver otro ejemplo de contraste de signos. En este caso el ejemplo 10 del libro. Nos dice que hay una persona que se llama Eric que cuando aprendió a conducir sospechaba que la velocidad media de los coches en su camino a la escuela excede el límite de velocidad, que es 30 millas por hora. Como experimento, conduce a la escuela con su amigo Evan a una velocidad de 30 millas por hora. Y Evan cuenta los coches. Al final, Evan informa de que 56 coches conducían más rápido que ellos, porque ellos iban a 30 exactamente, entonces si les pasaban, pues eran más rápidos. Y 44 coches conducían más lentos. Y la pregunta es, ¿esto confirma la sospecha de Eric con una confianza del 95%? Para resolver este problema tenemos que plantear un contraste de hipótesis. Como nos están preguntando de que si hay coches que superan las 30 millas por hora y otros que no las superan, pues lo que vamos a plantear como contraste es que la hipótesis nula es que la mediana es 30, o sea que la mitad de los coches circulan a más de esta velocidad, la otra mitad es menor que esta velocidad, contra la alternativa, que es lo que piensa Eric, que es que los coches circulan a más de la velocidad media, que es 30, a la velocidad que establecería la mediana. Entonces, si es mayor que 30 la mediana, es que hay más coches que circulan por encima de los 30 millas por hora que coches que circulan por debajo de esa velocidad. Se han contabilizado 100 coches y en este caso la ventaja que tiene este contraste de signos es que no hace falta ni siquiera tener los datos de la muestra, porque nos decían ya directamente en el enunciado que habían observado en este experimento que había 56 coches que conducían a más de 30 millas por hora en la carretera, por tanto ya nos están dando realmente el valor del valor observador estadístico de contraste, que es 56 coches. Como nos dicen un nivel de confianza del 95%, pues alfa será 1 menos 0,95, 0,05. Entonces, bueno, pues lo curioso de este ejercicio es que utiliza datos ordinales, o sea, no nos dan las velocidades exactas de cada coche para el contraste, solo tenemos que saber los que conducen por encima, o sea, los datos que están por encima de un valor y los que están por debajo, que en este caso el valor es 30. Hay 56 coches que sabemos que circulan por encima de 30 millas por hora. Aplicamos entonces los pasos que ya hemos visto. El primer paso, el valor observado del estadístico de contraste sería 56 porque nos lo daba en el enunciado. Ya hemos dicho, hay 56 de los 100 coches que adelantaban a Eric, por lo tanto circulaban a más de 30 millas por hora. El paso 2 es determinar si utilizamos una variable aleatoria normal o binomial. Como n es 100 es grande, mayor o igual que 30, entonces el estadístico de contraste S tiene una distribución normal, que ya sabemos que es, en este caso, n dividido por 2 de esperanza y el desviación estándar, raíz cuadrada de n entre 2, que es 5 en este caso. Por lo tanto, tenemos una variable normal 50-5, con los parámetros 50 y 5. El tercer paso es calcular el p-valor. En la hipótesis alternativa sabemos que habíamos dicho que la mediana sea mayor que 30 millas por hora, por tanto, yendo a la fórmula que dijimos al inicio del tema, pues el p-valor se calculaba como la probabilidad de que S sea mayor o igual que el valor observado del estadístico de contraste, que era 56. Por lo tanto, hay que calcular S mayor o igual que 56. Pero hay que hacer una corrección de continuidad. Entonces, cuando se hace eso, al ser un mayor o igual, hay que sumarle 0,5. Si fuera menor o igual, sería restarle 0,5. Y también tenemos que, para poder utilizar la tabla de la distribución normal, tenemos que estandarizar esta variable normal. Ya sabemos, restándole la esperanza y dividiendo por la desviación estándar. Por lo tanto, al final se nos convierte en un problema de que una variable estándar normal sea mayor o igual que 1,1. Le damos la vuelta para poder utilizar la tabla, ya que la función que tenemos en la tabla del libro es que la variable sea menor o igual que un valor, entonces que sea mayor o igual que 1,1 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 1,1. Aquí da igual el menor o igual porque esta variable ya no es discreta, es continua, por tanto daría igual poner menor o igual que 1,1 que menor que 1,1. Vamos a la tabla del libro y ahí encontramos que el valor de la probabilidad es 0,8643. Hacemos la resta y el resultado del p-valor entonces es 0,13. Así que vamos al paso 4, que es hacer
determinar si se cumple, si aceptamos o no la hipótesis. El p-valor es mayor que el 0,05, que era el nivel de significación, por tanto no podemos rechazar la hipótesis nula, así que la aceptamos. O sea, aceptamos que la velocidad, la mediana de la velocidad de los coches es 30 millas por hora. Es decir, podemos concluir que Eric no ha encontrado una evidencia significativa para afirmar que la mediana de la velocidad de los coches es superior al límite de la velocidad de 30 millas por hora. Se recomienda tratar de realizar los ejercicios 10.10 al 10.14 del libro y la respuesta del 11 y el 13 están en el propio libro. Vamos a ver el segundo tipo de contraste no paramétrico que vamos a estudiar. Es el contraste de rangos con signo de Wilcoxon para la mediana poblacional. En inglés se denomina Wilcoxon Signed Rank Test. Es un contraste no paramétrico para una única población, como ya hemos dicho. Es sobre el posible valor de la mediana poblacional y la hipótesis, como siempre, nula en este caso es que la mediana poblacional es igual a un valor que vamos a llamar MO o mediana observada. Se utiliza un estadio de contraste. En el caso anterior, en el contraste de signos, era S, y en el contraste de rangos, por el apellido del autor, se suele llamar W, que representa la suma de las posiciones que se denominan rangos, por eso de ahí el nombre del contraste, la suma de las posiciones que ocuparían en una lista ordenada, un ranking, de valores absolutos de la diferencia entre el valor de cada observación y la mediana muestral. Aquellas observaciones que sean superiores a la mediana. Es decir, lo que se trata es de ver, solo fijarnos en las observaciones, en los datos de la muestra que sean superiores a la mediana y ver en qué posición están esos datos en un ranking ordenado. Y el valor del estadístico de contraste es el sumatorio de todos esos, de las posiciones de esos valores que están por encima de la mediana. Ahora lo veremos con un ejemplo. La muestra, por tanto, son n valores. La distancia, aquí se maneja un concepto que es la distancia de una observación, o sea, un valor de la muestra, xy al valor de la mediana observada, la que vamos a contrastar. Esa distancia se denomina d sub i y es resta el valor absoluto de la diferencia entre el valor del dato de la muestra, de la observación de la muestra iésima, menos el valor de la mediana. Esa sería la distancia de esa observación, de ese valor, a la mediana. El R sub i es lo que se llama rango o rank, de ahí el nombre del contraste, rango en inglés rank, es la posición que ocupa el valor de esa distancia que hemos calculado antes, de sub i, cuando las distancias se ordenan de menor a mayor. Hay que tener en cuenta que si dos o más d sub i son iguales, entonces su rango debe recalcularse como la media de sus valores. Por ejemplo, si tuviéramos un d sub 6 y un d sub 9 iguales, los rangos 6 y 9 deben también ser iguales y se recalculan como el valor medio del rango 6 de 6 más el rango de 9 dividido entre 2. En el nombre de este contraste también se utiliza la palabra signo, porque es contraste de rangos con signo. Y se procede de forma parecida al contraste con signo que vimos antes, no de rangos, sino el más sencillo, el contraste de signos, porque aquí se va a hacer algo parecido. Todas las observaciones de la muestra se pueden considerar como signos. Y todas aquellas observaciones o valores de la muestra que sean mayores que la mediana que estamos contrastando, se dice que tienen signo positivo, menores signo negativo, y las que sean iguales signo 0, y hay que eliminar el conjunto de datos. Es decir, inicialmente no nos tenemos por qué quedar siempre con todos los datos, habrá que quedarse solo con aquellos que no coincidan exactamente con el valor de la mediana observada o el valor que vamos a contrastar que vamos a utilizar en el contraste. El estadístico de contraste, que sabemos que es W, entonces sería la suma de los rangos de la distancia de las observaciones que tienen signo positivo, porque dijimos que solo nos vamos a fijar para este contraste en aquellos datos, aquellas observaciones de la muestra que están por encima de la mediana, es decir, las que tienen signo positivo en esta transformación de datos a signos. Para resolver este tipo de contraste podemos proceder con 4 pasos. El primer paso, eliminaríamos las observaciones que sean iguales a la mediana observada y calcularíamos, una vez hecha esa eliminación, si es que las hay, calcularíamos el valor observado del estadístico de contraste W, que ya sabemos que es el sumatorio de todos los valores
del ranking, de la posición que ocupan, todos los valores que sean superiores al valor MO, a la mediana observada. Una vez que tenemos el valor observado del estadístico de contraste, tenemos que determinar la distribución de probabilidad de ese estadístico de contraste W, que ya sabemos que es una variable aleatoria, como todos los estadísticos de contraste, tanto en contrastes paramétricos como no paramétricos. Todo se basa en una variable aleatoria que representaría el estadístico que se utiliza para hacer el contraste. Bueno, pues en este caso, si n se dice, en el autor de este tipo de contraste, lo que definió es que si n es menor que 15, se debe utilizar como función de masa de probabilidad una función que tiene una expresión matemática y que está tabulada, en este caso en los libros de estadística, y en el nuestro, pues en la tabla 8 del libro. Y si fuera un valor grande, en este caso mayor o igual que 15, el estadístico de contraste sería una variable aleatoria con distribución normal, con una esperanza y una desviación estándar. Como lo que hacemos aquí también es una aproximación de una distribución discreta, que sería el caso de menor de 15, esta fórmula matemática es una distribución discreta, por eso se dice función de masa de probabilidad y no función de densidad, pues en el segundo caso, como estamos aproximando a una distribución normal que es continua, también hay que hacer una corrección de continuidad, si se da el caso de que la muestra es mayor o igual que 15. El tercer paso es calcular el p-valor, que, como ya sabemos, depende de la hipótesis alternativa. Si es mayor que m, que MO, pues el p-valor es la probabilidad de que el estadístico de contraste sea mayor que el valor observado. Esto es igual que en el caso del otro contraste, el contraste de signo, solo que aquí cambian los estadísticos de contraste, pero la forma de calcular, la idea es la misma, el cálculo del p-valor. Y por último se llega a una conclusión. Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor es menor que alfa y se acepta si ocurre lo contrario. Y en el caso de rechazar la hipótesis nula se aceptaría la alternativa y viceversa. Vamos a ver un ejemplo de contraste de rangos con signo de Wilkinson. Concretamente es el ejemplo 10.12 del libro, que nos dice que en una empresa hay que asegurarse de que las impresoras no se queden sin papel. Se ha comprobado que durante 6 días la empresa ha consumido 7, 5,5, 9,5, 6, 3,5 y 9 paquetes de papel. Se puede suponer que las cantidades de papel usados son independientes y en diferentes días, y los datos de esos 6 es una muestra aleatoria. ¿Puede afirmarse con un nivel de significación del 5% que la mediana de consumo diario de papel es de más de 5 paquetes? Para resolver el problema empezamos planteando la hipótesis. Ya sabemos que tanto en los contrastes paramétricos como en los no paramétricos, la hipótesis nula va a ser siempre que el parámetro sea igual a un valor, en este caso la mediana. Y en la hipótesis alternativa en la que podemos jugar con el mayor, menor o desigual. Pero la hipótesis nula no la podemos tocar. Así que si en un problema nos preguntan porque una mediana o un parámetro sea mayor o menor que un valor, eso lo tenemos que llevar siempre a la hipótesis alternativa, porque la hipótesis nula no la podemos tocar, ahí siempre mantenemos la igualdad. Es decir, que hasta que no se demuestre lo contrario, el parámetro tiene ese valor. Tendríamos que demostrar lo contrario, o la alternativa, que es en este caso mayor o igual que 5. El tamaño de la muestra inicialmente era 6, pero habrá que eliminar los valores que sean exactamente igual a la mediana observada, que es 5, si es que los hay, ahora lo veremos. Y alfa también nos lo da el enunciado, que era 0,05, nivel de significación 0,05 o 5%, o lo que es lo mismo, nivel de confianza 95%. Bueno, pues empezamos por los 4 pasos. El primero era calcular el estadístico de contraste observado, el valor observado del estadístico de contraste, que era el sumatorio de los rankings, los rangos, de todos aquellos valores que sean superiores a la mediana observada, en este caso 5. Pero antes de eso teníamos que eliminar aquellos valores que fueran iguales. Aquí tenemos la muestra en una tabla, los 6 valores de la muestra, y ninguno es 5, por tanto no hay que eliminar ninguno. Así que nos mantenemos con n igual a 6, porque no hemos tenido que eliminar ningún elemento de la muestra. Bueno, pues entonces para calcularlo, lo recomendable es preparar una tabla como esta que voy a describir. En la primera columna estarían las posiciones de los elementos de la muestra, del 1 hasta 6, porque aquí hay 6 elementos. La segunda columna va a ser los valores de los elementos de la muestra, las observaciones, que se suele llamar, ¿no? Entonces, la primera era 7, 5,5, vale. La tercera columna lo que vamos a hacer es restar a cada observación, a cada valor de la muestra, le vamos a restar
la mediana observada, el valor que tenemos que utilizar en el contraste, que es 5. 7 menos 5, 2. 5,5 menos 5, 0,5, y así con todos. Pueden salir valores negativos, como ocurre en un caso, porque sea un valor menor que la mediana observada. La cuarta columna nos va a hacer falta, va a ser la distancia esta que dijimos antes, que es d sub i, d sub 1, d sub 2, que es el valor absoluto de la diferencia que hemos calculado. Aquí en todos los casos coinciden con la diferencia menos en 1, en el que era negativa, porque este d sub i ya dijimos que era el valor absoluto. Por lo tanto, todo tiene que ser positivo. Si había una diferencia negativa, pues aquí ya la ponemos en positivo. Bueno, y la siguiente columna es R sub i, es la que marca el rango. Esta es la más importante, porque aquí es donde tenemos que ordenar los elementos de la muestra, dependiendo de la diferencia que hayamos obtenido. El valor absoluto. Hay que fijarse en la columna d sub i, que es la distancia a la mediana observada, y hacer un ranking. Entonces, el primero del ranking sería aquel elemento que esté más cerca de la mediana observada, es decir, aquel que tenga un d sub i más pequeño, que en este caso es 0,5. Por lo tanto, este le decimos que es el primero del ranking, es el valor más cercano a la mediana. El segundo elemento del ranking, si seguimos mirando, la siguiente diferencia más pequeña es el 1. Por tanto, ese es el segundo elemento. El tercero sería 1,5, porque aquí ya nos olvidamos del signo, estamos fijándonos en lo que es la distancia, que es el valor absoluto. Por tanto, 1,5 sería el tercero. El cuarto sería el 2, en quinta posición estaría el 4, el valor 4, y el 4,5, que es el más grande, es esta posición. Ya tenemos el ranking. El ranking es, primera posición estaría el elemento de la muestra que originalmente ocupaba la posición 2, pues en el ranking será la posición 1. Y también podríamos utilizar una última columna para indicar el signo. Nos tenemos que acordar que todos los elementos de la muestra que fueran mayor que la mediana observada, en este caso 5, los podíamos transformar a un signo, y entonces decimos que equivaldría a un signo positivo, todos menos 1, que es el único que está por debajo de la muestra, de la mediana. Ese es el único que tendría signo negativo. Bueno, pues ¿cómo se calcula ahora, ya que tenemos esta tabla, el valor observado del estadístico de contraste W? Pues es el ranking de la suma de todos los elementos que sean valores mayores que la muestra. He marcado en gris el único elemento que no hay que sumar, porque era aquel que su valor era 3,5, que es menor que la muestra, y además, como hemos puesto los signos, claramente así es más fácil de localizar, porque habría que descartar todos los elementos que tuvieran signo negativo en la columna signo, que solo es 1. Por lo tanto, lo que tenemos que sumar son todos los demás. 4 más 1. Bueno, y lo que se suma no es el valor de la variable, o sea, no es el valor, la observación de la muestra, sino que se suma es el ranking, la posición que ocupa ese valor en el ranking de los 6 valores. Es decir, sumaríamos 4, porque la posición del primer elemento es el 4 en el ranking. El segundo elemento de la muestra hemos dicho que ocuparía la primera posición porque es el más cercano a la mediana. 1, más 6, más 2 y más 5. Repito que lo que se suman no son los valores de la muestra, sino los rankings, las posiciones que ocupan los valores en la muestra, siempre y cuando sean valores mayores que la mediana observada, que es la que se usa en el contraste. Hacemos la suma y nos da 18. Por tanto, el valor observado del estadístico de contraste en este caso es 18. En el paso 2 lo que tenemos que determinar es cuál es la distribución de probabilidad del estadístico de contraste, en este caso W, y eso dependía del tamaño de la muestra. Si era menor que 15, nos decía el método general, que en este caso es 6, cual es menor que 15, había que utilizar una distribución de probabilidad que no tiene nombre, no es ni la normal, ni t-de-Student, ni binomial. Es una distribución pues propuesta por el propio autor del método de contraste, Wilkinson, y bueno, pues está en los libros de estadística, en el nuestro estaría en la tabla 8, donde tenemos de alguna manera tabulada esa distribución de probabilidad que está pensada justo para este contraste. Bueno, pues, ¿cómo se utiliza? Nos va a hacer falta para calcular el p-valor, que es el paso 3. Paso 3, el p-valor para cuando la hipótesis alternativa era que la mediana mayor que la mediana observada, en este caso 5, el p-valor se calculaba como la probabilidad de que el estadístico de contraste fuera mayor o igual que el valor observado, el estadístico de contraste que calculamos en el paso 1, que era 18.
Bueno, pues hay que buscarlo en la tabla A8 del libro. ¿Cómo se maneja? Bueno, esta tabla, si la probabilidad que nos piden es mayor o igual que, como en este caso, hay que fijarse en la parte derecha de la tabla. Hay una parte derecha que es para la probabilidad de que sea mayor o igual y la parte izquierda cuando el contraste es tiene hipótesis alternativa de que sea menor. La probabilidad que sea menor o igual que un valor. El p-valor que tenemos que calcular. Bueno, entonces nos fijamos en la parte derecha. ¿Qué significa la tabla? En la tabla hay una primera columna que es n, el tamaño de la muestra. Vamos al valor 6, que es el nuestro, y nos fijamos entonces en la fila. La fila que nos incumbe es la de la fila 6. Bueno, en la parte de la cabecera lo que está es el valor del límite de la probabilidad de que la variable aleatoria W sea mayor o igual que el valor que se refleja en las casillas de la tabla. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 18 es, según esta tabla, menor o igual que 0,1, que es lo que marca la cabecera. Y la probabilidad de que la variable aleatoria W sea mayor o igual que el valor 19 es menor o igual que 0,05. Aquí esta tabla no nos da un valor concreto de probabilidad, sino el que es menor o igual que un valor. Entonces, como hay que razonar, y no podemos decir cuál es la probabilidad de que W sea mayor o igual que 18, pero sí podemos ver un rango que sea suficiente para saber si se acepta o no la hipótesis. ¿Y cómo podemos decidir? Bueno, sabemos que por esta tabla la probabilidad de que sea mayor que 18 es menor o igual que 0,1. Vale, pues tendríamos el límite de ese intervalo, de ese rango posible de valores para esta probabilidad. ¿Y cuál sería el límite inferior? Bueno, pues si nos fijamos en la siguiente probabilidad, que es la de que la variable valga mayor o igual que 9, que es menor que 0,05, pues entre las dos probabilidades, entre 18 y 19, habría un espacio de probabilidad de 0,05, pues 0,05 más 0,5, 0,1. Lo que estamos seguros entonces es que a la derecha del 19 habría un valor menor que 0,05, o sea que nunca va a ser más pequeño la probabilidad de que W sea mayor que 18 que ese 0,05. Y el intervalo, lo que hay de probabilidad entre el mayor que 18 y el mayor que 19, es un rango de 0,05. Por tanto, en resumen, sabemos que la probabilidad de que sea mayor o igual que 18 va a estar entre 0,05 y 0,1. No sabemos el valor exacto, pero esta tabla tampoco nos aporta más información que fijarnos siempre, lo tendremos que hacer igual, fijarnos en los dos límites, en el valor que estamos buscando y en el siguiente, y la probabilidad va a estar justo entre las dos probabilidades que veamos en la cabecera. Ese sería el método más sencillo de hacerlo. Entonces lo que hemos visto es que el p-valor va a estar entre 0,05 y 0,1 y va a ser el mayor que 0,05 porque el 0,5 no está incluido en el intervalo, pues es abierto, con lo cual no está incluido. Así que sabemos que seguramente es mayor que 0,05. Y bueno, si aunque fuera igual, pues podríamos considerar que también nos vale. Para hacer la conclusión siguiente, y es que como es mayor que 0,5 no podemos rechazar la hipótesis nula. Si fuera mayor o igual tampoco la podemos rechazar porque estamos justo en el límite. Entonces, solo se puede rechazar si tenemos suficientes evidencias. Si estamos en el límite, hay que quedarse con ella. O sea, no podemos rechazar si no estamos totalmente seguros. Entonces, en este caso no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que con una confianza del 95% podemos concluir que estos datos no proporcionan evidencia significativa de que la mediana del consumo de papel supere los 5 paquetes por día. Tenemos que quedarnos con la hipótesis nula de que el consumo es de 5 paquetes al día de mediana. Vamos a ver otro ejemplo de contraste de rangos con signo de Wilkinson y de hecho lo que vamos a hacer es volver a repetir el ejemplo 10-13 que ya lo hicimos con el contraste de signos y ahora lo vamos a hacer con este otro contraste que es más exacto. Hay que recordar que se trataba de detectar si una cuenta de ordenador ha sido utilizada por una persona autorizada midiendo los tiempos entre pulsaciones de teclas. Sabemos que el propietario de la cuenta normalmente tarda 0,2 segundos entre pulsaciones de teclas. Hemos registrado varias pulsaciones de una persona que está escribiendo en el teclado, en este ordenador, para identificarse en la cuenta y lo que hemos medido ha sido los tiempos entre pulsaciones de teclas. Entonces la pregunta es, con un nivel de confianza del 95%, ¿se puede afirmar que la cuenta fue utilizada por una persona autorizada? Bueno, pues es el mismo ejemplo que el 10.9, pero ahora con el contraste de Wilkinson.
Vamos a seguir los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Hay que primero definir la hipótesis. Bueno, esto ya lo teníamos incluso en el ejemplo en el que lo hicimos por signos, porque era el mismo contraste, que la mediana fuera 0,2 segundos entre pulsaciones de teclas, contra la hipótesis alternativa de que sea diferente. Si demostramos la alternativa, es que la persona que está tecleando no es la propietaria de la cuenta. Pero hay que demostrarlo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. N es igual a 18, hay 18 pulsaciones medidas. El alfa es 0,05 porque el nivel de confianza es del 95%, el que nos piden. Ya lo que tenemos que hacer es calcular el valor observado del estadístico de contraste. Antes lo hicimos en el ejemplo anterior con una tabla y bueno, pues aquí no hace falta, si nos aprovechamos de la figura 10.3 que tiene el libro, pues lo podemos hacer sin tener que dibujar esa tabla que hicimos antes. Porque al final lo que tenemos que buscar es todos los valores que sean mayores que 0,2, los que están por encima. Entonces en el libro lo que hacen en este diagrama es un gráfico con valores en el eje vertical de 0, los valores de la variable, o sea, de la muestra, de los valores de la muestra, y se pone una línea del 0,2 que sería el valor que queremos comprobar. Entonces todo lo que esté por encima es lo que nos hace falta para el estadístico de contraste. Lo que esté por debajo resulta que hay tres valores que están por debajo del 0,2, con lo cual estos se pueden, no se ignorarían en la suma, pero sí que se tienen en cuenta para el ranking. Tenemos que recordar que el ranking se calculaba en función del valor absoluto de la diferencia con respecto a la mediana de cada valor. Bueno, se calcularía, por ejemplo, el primer valor, si se hace la resta, nos da bueno, no está aquí, pero bueno, se puede probar que estaría en el primer valor en la posición de ranking 4. El que está más cerca de la mediana es el valor 9 de la lista de la muestra, por eso se le asigna como ranking la posición 1. La posición 2, aquí lo podemos ver bien porque es el tamaño de las barras. Cuanto más corta, más cerca a la mediana, entonces más arriba del ranking. Aquí vemos que el valor de la muestra que estaba en la posición 2, aquí curiosamente también ocuparía la posición 2 en el ranking. Y así sucesivamente. La última posición del ranking, que sería la R18, la ocuparía, en este caso, son 18 elementos, por tanto, la posición 18 la ocuparía el elemento 16 de la muestra. Es este de aquí, posición 18. Bueno, al final lo que tenemos que hacer es fijarnos en los rankings, las posiciones que han ocupado todos los elementos de la muestra y sumar todos aquellos que están por encima de valores por encima de la mediana. Es decir, nos olvidamos de estos tres rankings, el 1, el 5 y el 3, y sumamos todos los demás. Total nos da el valor 162. En el segundo paso tenemos que decidir de qué tipo es el estadístico de contraste, de qué tipo de variable, qué distribución de probabilidad tiene. Como en este caso n es 18, que es mayor que 15, ya sabemos que en este método, en este tipo de contraste, se podría asumir que tiene una distribución normal con una esperanza que se calcula a partir de n, el tamaño de la muestra, y una desviación estándar. En este caso, calculando, sabiendo que n es 18, pues sería esperanza 85,5, desviación estándar 23. En el paso 3, lo que tenemos que hacer es calcular el p-valor. Ya sabemos que para la hipótesis alternativa que la mediana sea diferente de un valor, la fórmula del p-valor es 2 por el mínimo de la probabilidad de que el estadístico de contraste valga menos o igual que el valor observado del estadístico, en este caso lo calculamos antes en el paso 1, que era 162, o el valor mínimo de esa probabilidad o la probabilidad de que sea mayor o igual que ese valor. Por tanto, calculamos las dos por separado. Probabilidad de que el estadístico de contraste sea mayor o igual que 162. Le damos la vuelta para poder aplicar la corrección de continuidad, que ya sabemos que cuando es la probabilidad de que sea menor que un valor, la corrección se hace restándole 0,5. Entonces ahora ya estamos en una variable continua, que es la normal, y hay que estandarizarla. Ya sabemos, restando la media, la esperanza y dividiendo por la desviación estándar. Total, la probabilidad de que z sea menor que 3,30. Vamos a las tablas de la distribución normal y obtenemos 0,9995 restando 1, pues la probabilidad es 0,005. Y ahora calculamos la probabilidad de que el estadístico de contraste sea menor o igual que 162. Aquí la corrección se hace hacia arriba porque es menor o igual, ya lo vimos en el teorema central del límite, y sería 162,5.
el valor que tenemos que utilizar. Estandarizamos, igual que antes, restando la esperanza y dividiendo la desviación estándar. Y ahora lo que hay que buscar es la probabilidad de que z sea menor o igual que 3,35. En la tabla encontramos que es 9996. Por tanto, de los dos valores, el 0,0006 y el 9995, está claro que el mínimo es 0,0006. Multiplicamos por 2 y nos da 0,0012, redondeando 0,001. Y por tanto, en el paso 4 podemos decir que el p-valor es menor, está claro que es menor que 0,05, que era el valor de significación que nos habían pedido, así que la conclusión es que el contraste de rango cosino de Wilcoxon rechazaría la hipótesis nula porque es menor que alfa el p-valor, por lo que sí hay evidencias para rechazar esta hipótesis y aceptar la otra, de que es diferente la mediana. Entonces sí que hay diferencias para afirmar con un 95% de confianza que la cuenta ha sido usada por una persona no autorizada. Se recomienda resolver los ejercicios que hay propuestos en el libro sobre el contraste de rango cosino de Wilcoxon, que son los ejercicios 10.15 a 10.19, y además la respuesta del 10.16 y 10.18 están en el libro. Los dos contrastes que hemos visto hasta ahora se referían a una única población, contrastamos el valor de la mediana de una población, y ahora vamos a ver cómo se puede contrastar la diferencia de dos medianas, es decir, las medianas de dos poblaciones. Vamos a empezar por el contraste de rangos con signo de Wilcoxon, pero para la diferencia de dos medianas poblacionales. En inglés, Wilcoxon Signer Rank Paired Test. Se aplica al caso de dos muestras dependientes, es decir, que las poblaciones tienen el mismo número, y bueno, en este caso las muestras pues, son iguales y se refieren a datos sobre los mismos objetos o individuos de la población. Si son personas, pues por ejemplo una persona antes de hacer una dieta y después de hacer la dieta. Serían dos poblaciones, la población de personas antes de la dieta y después, pero son las mismas personas. Entonces se toman datos de los mismos individuos de las dos muestras. Entonces es lo que se denomina muestras dependientes pareadas, para comprobar si sus poblaciones tienen la misma mediana. En las dos poblaciones se obtienen las observaciones de las dos muestras sobre una misma propiedad, por ejemplo, el peso de las personas. Normalmente son valores antes y después de realizar alguna actuación sobre los individuos, por ejemplo, a una dieta, un tratamiento médico, etc. Tenemos entonces dos muestras, la de una población, vamos a llamarle X, de 1 a n, y de la otra población vamos a llamar las muestras Y de 1 a n. El tamaño es el mismo porque ya digo que son los mismos individuos. El individuo 1 en una muestra será el individuo 1 de la otra. Solo que en una muestra será el valor de la propiedad, por ejemplo, el peso, en un momento, y en la otra muestra el peso de la misma persona en otro momento. Y hay que comprobar si las medianas, la hipótesis nula es si las medianas de una muestra es igual que la de la otra. Lo que tenemos que comprobar, por ejemplo, en el caso de un tratamiento o de una dieta, si se ha modificado este parámetro de la población como consecuencia de una dieta, por ejemplo, en las personas. Esta hipótesis se puede reformular como que la mediana de la diferencia sea igual a 0. Es decir, la diferencia, si vamos restando 1 a 1 cada elemento, ya que son de las mismas personas, de los mismos individuos, pues podemos reconvertir el problema a un problema de comprobar la diferencia, o sea, convertir la diferencia de las dos variables, de cada valor de la población, en una variable que podemos llamar diferencia. Por tanto, al final, lo que convertimos el problema es en una hipótesis nula que diga que sobre la mediana de la variable que representa la diferencia y que sea igual a 0. Que es lo que porque si estamos comprobando que la mediana de las dos sea igual, quiere decir que la diferencia de las dos, de la mediana de la diferencia, sea 0. Esto ya, a partir de aquí, ya lo que teníamos que aplicar es el conocido contraste que ya hemos visto de rango con signo de Wilcoxon para una sola muestra. Por ahora ya se nos ha convertido en una única muestra, al convertir las dos variables en una única, que es la diferencia de las dos. En el libro no hay ningún ejemplo de este caso, así que vamos a ver uno que no está en el libro. Vamos a suponer que tenemos los pesos de 10 personas antes y después de Navidad y estos pesos no tienen una distribución normal. Con nivel de confianza del 95%, ¿se puede afirmar que no ha habido un cambio en el peso después de la Navidad? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? La información, se supone que los datos son los datos del peso de 10 personas antes de Navidad y después de Navidad. La misma persona 1, su peso antes, su peso después, y así con todos. ¿Qué podemos hacer? Pues restar el valor antes y después de cada persona y tenemos una nueva variable que le damos diferencia,
Y a partir de este momento ya lo resolvemos como un caso del rango con signo de Wilkinson que ya hemos visto anteriormente. Vamos a hacerlo entonces. La hipótesis de partida, la hipótesis nula, es que la mediana de la diferencia es 0. Que la hipótesis es que las dos poblaciones tienen la misma mediana, es decir, que no ha habido cambio en el peso. Y la alternativa es que es diferente, o sea que sí que ha habido cambio. El número, también la muestra es 10 y alfa, como el nivel de confianza que nos piden es 95%, pues alfa 0,05. Bueno, el primer paso era calcular el valor observado del estadístico de contraste W de Wilkinson, y para ello pues tenemos que preparar una tabla, como ya hicimos en el caso anterior. Tenemos las 10 personas, tenemos las 10 diferencias que ya las hemos calculado en la diapositiva anterior. En este caso, la mediana observada es 0, el valor que tenemos que contrastar, por lo tanto la diferencia que tenemos que hacer es con 0, así que nos queda lo mismo que teníamos. La distancia esta de su i que se utiliza en este contraste era el valor absoluto de la diferencia, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es todos los valores que eran negativos, pasarlos a positivos. Todo tiene que ser positivo en esta columna. Y ahora los rangos, o el ranking de cada valor de la muestra, y ya sabemos que tenemos que hacerlo por cercanía a la mediana observada, que en este caso es 0. Por tanto, la muestra que está más cerca de la mediana observada, que es 0, sería el valor 0,3. Ten en cuenta que nos olvidamos del signo, hay que fijarse en el valor absoluto. No hay ningún valor más pequeño que 0,3 en valor absoluto, así que este ocuparía el ranking, la posición 1 del ranking. El siguiente valor sería 0,5, pero hay otros 0,5, con lo cual los dos tendrían, digamos, derecho a ocupar la segunda posición del ranking. Bueno, pues lo que se decía en el método general es que cuando encontramos dos que son iguales, como en este caso ocurre, en el ranking del valor sexto, del 6 y del 9, que es 0,5 los dos, lo que se hace es la media. Se sumarían la posición del ranking de uno, que sería el 2, el otro el 3, se suma y se divide entre 2. Es decir, que luego por tanto, necesitamos ahora una columna nueva que se llama ranking recalculado. Esta columna solo hace falta si se da este caso. Se ha dado el caso, por tanto, digamos que el valor de la muestra de la posición 9 y de la posición 6 ocuparían la misma posición en el ranking, que es la posición 2,5 en los dos casos. Porque uno tiene que estar en el 2, otro en el 3, y como son iguales, pues lo que se hace es se calcula la media y se les asigna la misma posición de ranking, que es 2,5. Aquí está calculado. Bueno, pues después de tener todos los rankings recalculados, hay que fijarse solo en aquellos que tengan signo positivo que tenían signo positivo en la muestra original, que eran superiores a la mediana, que en este caso era 0. Por tanto, solamente había 4 valores superiores a 0. Así que solo tenemos que fijarnos en los rankings de esos 4 valores. Este 4, el 6, el 5 y el 2,5. Pues esto es lo que se sumaría, nos da 17,5, que ese es el valor del estadístico de contraste observado. En el segundo paso, recordemos que había que comprobar qué distribución de probabilidad se aplicaba a la variable aleatoria que representa el estadístico de contraste, W. Como n es 10, el tamaño de la muestra es menor que 15, pues el método general nos decía que había que utilizar la tabla 8 del libro, que es la distribución inventada precisamente para este contraste por Wilkinson y que habría que usar. Entonces el paso 3 es calcular el p-valor, y en el p-valor, para esta hipótesis alternativa, que era diferente a un valor, en el método general se decía que el p-valor era 2 por el mínimo de la probabilidad de que el estadístico de contraste sea menor o igual que el valor observado del estadístico de contraste que calculamos en el paso 1, que era 17,5, o la probabilidad de que sea mayor o igual que ese valor. Hay que elegir el mínimo de los dos. Bueno, aquí lo que hay que hacer es usar la tabla 8. Si uno la utiliza, al final lo que puede encontrar, ya sabemos que en esa tabla nos dice la probabilidad concreta de estos casos, sino un rango de valores. Así que, pero vamos, podemos averiguar que la probabilidad de que sea menor o igual que 17,5 estaría entre 0,1 y 0,2, y la probabilidad de que sea mayor o igual que 17,5 entre 1 y 0,2. En cualquier caso, entonces el mínimo sería el caso de el 0,1, 0,2. Este sería el rango que con los valores más pequeños. Este serían valores más grandes. Entre
0,2 y 1. Bueno, pues entonces lo que hacemos es multiplicar por 2. No sabemos el p-valor, pero sabemos el rango en el que va a estar entre 0,2 y 0,4. Es suficiente para el paso 4 sacar la conclusión, porque en cualquier caso el p-valor es menor que 0,05. Da igual, en cualquier número que está en este intervalo es menor que 0,05, con lo cual en este caso, como es menor que, perdón, el p-valor es mayor que 0,05, porque es un valor que puede ser 0,25, 0,30 y es mayor que 0,5, entonces la conclusión es que no se puede rechazar este 0, por lo que con una confianza del 95% podemos concluir que estos datos no proporcionan suficientes evidencias como para poder afirmar que la mediana del peso antes y después de Navidad sea diferente. Voy a explicar con más detalle cómo se ha hecho el cálculo del paso 3, para lo cual se utiliza la tabla 8 del libro. Bueno, pues en esta tabla hay una serie de filas que determina el tamaño de la muestra. En nuestro caso la muestra era el tamaño 10, así que nos tenemos que fijar en la fila correspondiente, que es la última. Tenemos que comparar y ver cuál es mayor, si la probabilidad de que W, que es el estadístico de contraste, sea menor o igual que 17,5, o si era mayor la probabilidad de que fuera mayor o igual que ese valor. Para la primera probabilidad nos tenemos que fijar en la parte izquierda de la tabla, que es la que refleja las probabilidades de que la variable W, la variable aleatoria W, que sería el estadístico de contraste, sea menor o igual que un valor. Bueno, pues hay que localizar el 17,5, que no está en la tabla, pero los dos valores más parecidos son el 14 y el 18. Estaría entre los dos. Bueno, pues si la probabilidad correspondiente al 14 es 0,1 y la del 18 0,2, pues podemos concluir que la probabilidad de que sea menor que 17,5 estaría justo en este intervalo, entre 0,1 y 0,2. Y ahora pasaríamos al otro caso, a ver la probabilidad de que el estadístico W sea mayor o igual que 17,5. Para eso tenemos la parte derecha, que es la que representa las probabilidades de que la variable aleatoria W, que representa el estadístico de contraste, sea mayor o igual que uno de los valores indicados en la tabla. Bien, pues aquí tendríamos que fijarnos en dos valores que rodean al que estamos buscando, 17,5, y si buscamos, la tabla se nos acaba a la izquierda en el 37. O sea, va bajando hacia la izquierda, 55, 52, 50, bueno, pues el valor 37. Tendríamos que ir buscando un valor hasta el 17,5 o anterior y ver los que le rodean. Bueno, como no tenemos ninguno más y vemos que las probabilidades van subiendo según vamos avanzando hacia la izquierda, pues el caso límite sería en el que la probabilidad ya fuera 1, que sería el valor más pequeño posible de la variable. Entonces, bueno, pues podemos asumir que sabemos que la probabilidad de que sea mayor o igual que 37 es 0,2 y cualquier otro valor que hubiera hacia la izquierda, no sabemos la probabilidad cuál correspondería, pero sabemos que el límite último sería 1. La máxima probabilidad que se puede tener, el valor máximo de cualquier probabilidad siempre es 1. Entonces, cualquier valor inferior a 37, pues tendrá alguna probabilidad que será superior a 0,2, y no sabemos cuál es, pero sabemos que como máximo será el 1. El tope es el 1, entonces podemos suponer que es ese 1. Así que el rango de las probabilidades de que la variable W sea mayor o igual que 17,5 estaría entre el 0,2, que es la correspondiente al valor 37, y no sabemos cuál es el otro límite, pero como el tope es el 1, pues un 1. Ponemos el máximo porque no nos preocupa que sea grande, ya que lo que nos importa es compararlo con el valor alfa. Bueno, pues aquí ya tenemos los dos intervalos que aparecían en el paso 3. La probabilidad de que fuera menor o igual que 17,5 era un valor entre 0,1 y 0,2 y que fuera mayor o igual que 17,5 entre 0,2 y 0,1. En aquel caso, en el paso 3, nos quedamos con el primer intervalo, ya que había que elegir el mínimo de los dos, y está claro que el mínimo aquí estaría entre 0,1 y 0,2, ya que en el otro puede llegar hasta 1. Se recomienda consultar ejemplos reales de artículos, ya que en la mayor parte de los artículos de investigación, si los datos que se manejan en esa investigación no tienen distribución normal, entonces se aplican contrastes de hipótesis no paramétricos. Hay ejemplos de artículos en cualquier ámbito de la ciencia, en educación, en informática, en economía, medicina, en fin, en cualquier ámbito. En las diapositivas que acompañan a este vídeo están los enlaces para acceder a estos ejemplos de artículos donde se puede ver que se utiliza el contraste de rangos de signo de Wilkinson. El último tipo de contraste no paramétrico que vamos a ver
es el contraste de la suma de rangos con signo de Mann-Whitney-Wilkinson para la diferencia de dos medianas poblacionales. En inglés también se denomina Mann-Whitney-Wilkinson Rank Sum Test o simplemente Mann-Whitney Test o bien U-Test. U-Test porque el estadístico de contraste se denomina U. Es una extensión del contraste de rangos con signo de Wilkinson que hemos visto, pero aplicado a dos muestras independientes, no a dos muestras pareadas como ocurría con el original. Lo que hace este tipo de contraste es comparar la función de distribución de probabilidad acumulada, que ya sabemos que en estadística se llama F mayúscula, de dos poblaciones independientes X e Y, cuando se tienen dos muestras de las dos poblaciones con el mismo o diferente tamaño. Y si las funciones son iguales, pues la conclusión es que las medianas también lo son. Realmente no se comparan las medianas de las dos poblaciones, sino sus funciones de distribución de probabilidad. Pero la conclusión a la que se llega es que si esas dos funciones se pueden considerar iguales, pues las medianas también son iguales. El estadístico de contraste que se utiliza se llama U y es la suma de los rangos RI de las observaciones X e Y en una muestra combinada con las muestras de X y Y, los valores de las dos muestras. Ahora lo veremos a continuación. El estadístico de contraste, por lo tanto, es un sumatorio de valores de suma de rangos. Las dos muestras en las que se trabaja, pues vamos a llamarlas a una X y otra Y. En este caso, para este tipo de contraste se asume que las distribuciones X y Y son continuas, las distribuciones de probabilidad de estas variables, que al fin y al cabo son variables aleatorias porque dependen de la muestra que se utilice. Entonces, si cogemos una muestra de n valores de la población X, pues tenemos unos valores. Si cogemos otra diferente, pues los valores son diferentes. Entonces, dependiendo de la muestra que se elija, pues los valores cambian. Por tanto, son valores, se puede considerar como variables aleatorias cada uno de los valores de la muestra. Bueno, como he dicho entonces, la hipótesis nula en este contraste es que las funciones de probabilidad acumulada en las dos variables X e Y serían iguales, Fx igual a Fi. Y la alternativa que podemos plantear, pues ya lo sabemos, como siempre, o que sea mayor, o que sea menor, o que sea desigual. Nosotros lo que nos interesa al fin y al cabo es el contraste para comparar medianas. Entonces, bueno, podemos hacerlo de esta manera, pero luego al final lo pasamos a la comparación de medianas. Porque si, por ejemplo, ponemos en el contraste que f de x, la función de probabilidad acumulada f de x es mayor que fi, entonces la mediana de x es menor que la mediana de y. ¿Vale? O sea que si el contraste se hace como si la hipótesis alternativa es que fx mayor que fi, es como si pusiéramos como la hipótesis alternativa que la mediana de x es menor que la de y. Y lo contrario, en el otro caso, si ponemos como hipótesis alternativa que la f de x es menor que fi, entonces como si estuviéramos diciendo que la hipótesis alternativa es que la mediana de x es mayor que la mediana de y. Y esto se puede demostrar gráficamente, donde tenemos las dos funciones f de x y f de y. Y pues, si una está por encima de la otra, pues la mediana está por debajo. Justo lo contrario. El procedimiento para realizar este contraste es en 4 pasos también. En el primer paso obtendríamos el rango de cada observación, RI, y calcularíamos el valor observado del estadístico de contraste, que es UO, mediante el sumatorio de rangos, como veremos. El paso 2 sería determinar qué distribución de probabilidad utilizar para el estadístico de contraste U. Si el tamaño de las muestras, de las dos muestras, alguno de ellos es menor que 10, entonces hay que utilizar una función de masa de probabilidad creada especialmente para este contraste y que está tabulado en la tabla A9 del libro. Si por el contrario los dos valores, los dos tamaños de la muestra n y m son mayores que 10, entonces se puede considerar que U tiene distribución normal y se podría utilizar la tabla de la distribución normal. Eso sí, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo es una aproximación de una variable discreta a una variable continua y hay que aplicar una corrección de continuidad que ya conocemos. El tercer paso sería calcular el p-valor mediante las probabilidades que se indican para cada una de las posibles hipótesis alternativas. Y como paso 4 se llegaría a una conclusión que, como siempre, si el p-valor es menor que alfa, que el nivel de significación
entonces se rechaza la hipótesis nula y se aceptaría la alternativa. Y viceversa, si el p-valor es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula y se rechazaría la alternativa. Vamos a ver un ejemplo de contraste de Mann, Whitney, Wilcoxon. Es el ejemplo 10.14 del libro, sobre incentivos en compras. Y nos dice que los responsables de un portal de compras por Internet sospechan que los clientes realizan más compras online si se les ofrece algún incentivo, como un descuento o devolución de efectivo. Para verificar esta hipótesis se eligieron 12 días al azar y ofrecieron un descuento del 5% en 6 días seleccionados al azar y no ofrecieron ningún incentivo en los otros 6 días. De estos 12, 6 con descuento y 6 sin descuento. Los descuentos se indicaron en los enlaces que conducen a este portal de compra. Con el descuento el portal recibió, redondeando a 100, pues 1.200, 1.700, 2.600, 1.500, 2.400 y 2.100 visitas. Estos los 6 días de descuento. Sin el descuento se registraron 1.400, 900, bueno, etcétera, visitas. Entonces, la pregunta es, con el 95% de nivel de confianza, ¿esto apoya la hipótesis de los responsables? La hipótesis es que los clientes realizan más compras online si se les ofrece algún incentivo. Entonces vamos a ver la solución. Lo primero sería definir las dos variables implicadas. Vamos a llamar x al número de visitas al día en los días sin descuento, y el tamaño es 6 porque había 6 días sin descuento, y la variable y, número de visitas en los días con descuento. El tamaño de esta muestra sería 6 porque se han elegido 6 días. Si fx y fi son las funciones de distribución de probabilidad acumulada, necesitamos contrastar las siguientes hipótesis. Que la hipótesis nula, como siempre, que las dos funciones de distribución de probabilidad de las dos variables aleatorias es igual, y la alternativa, si la función de x es mayor que la de y, es decir, si la mediana de x es menor que la de y. Ya sabemos que si la hipótesis alternativa es que una función es mayor que la otra, pues justo la mediana de la primera es menor que la de la segunda muestra, bueno, sería en este caso la población, y lo vimos gráficamente anteriormente. Para calcular el estadístico de contraste, el valor observado del estadístico de contraste, hay que combinar todas las observaciones y ordenarlas, subrayando las observaciones correspondientes a x. Es decir, cogemos todas las observaciones, los valores de las dos variables, las mezclamos y las ordenamos de menor a mayor. Y subrayamos todas aquellas que sean de la primera muestra de x. Entonces, en la muestra combinada hay que fijarse en los rangos de la primera variable de x, y son las posiciones que ocupan los valores en esta lista ordenada que ocupan los valores de x, que como los hemos subrayado se ve muy bien. Entonces vemos que el 700, que era de x, es el primero de la lista, es el valor más pequeño. Luego 900, 2, 3. La posición 4 no la ocupa un valor de x, sino de y, por lo tanto eso no se cuenta. El siguiente valor de x era el 1300 en la lista, en el ranking. Y entonces, como es la posición 5, pues su rango o su ranking es 5. Y así con todos los valores. Una vez que tenemos los rangos, ya podemos proceder con los pasos para realizar el contraste. En el paso 1 tenemos que calcular el valor observado del estadístico de contraste, UO, y en este caso la suma de los rangos de la variable x, de los valores de la muestra x. Entonces, sumarlos, ya lo habíamos determinado, y es 26. En el segundo paso tenemos que decidir qué función de probabilidad tenemos que utilizar para el estadístico de contraste, U. En este caso, como las muestras son pequeñas, porque NIM es igual a 6, es menor que 10 y por tanto se usa la tabla A9 del libro. En el paso 3 tenemos que calcular el p-valor para determinar si se cumple la hipótesis alternativa que habíamos planteado, que era que la mediana de las compras cuando no hay descuento es menor que la mediana de las compras cuando sí hay descuento. Es decir, que el número de accesos, el número de participantes que acceden al sitio web los días que hay descuento, la mediana, que es el valor tal que el 50% de los valores están por debajo de ese y el 50% la otra mitad por encima, pues es mayor en el caso de que haya descuento. Es decir, que hay más, más accesos cuando hay descuento. Esto es lo que se trataba de comprobar. El p-valor, entonces, se nos dice en las tablas de resumen que sería la probabilidad de que el estadístico de contraste sea menor o igual que el valor observado que hemos calculado, 26. Nos vamos a la tabla 9 del libro y encontraríamos que la probabilidad
que estamos buscando, o sea, la probabilidad de que sea menor que ese valor 26 es menor que 0,025. No nos dice exactamente el valor, pero sí que es menor que 0,025. Es suficiente para, en el paso 4, comparar el p-valor con alfa. El p-valor, como es menor que 0,025, pues sabemos que será algún valor, pues por ejemplo 0,001, pero sabemos que el tope es 0,025. Bueno, pues ese tope, que sería el posible máximo valor, es menor que alfa, que era 0,05, ya que estábamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por tanto, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula, de que son iguales las dos medianas. O sea, que no hay diferencia entre los accesos cuando se hacen descuento y si no se hacen. Bueno, pues lo que podemos concluir es que con una confianza del 95% se apoya la sospecha de los responsables de que participan más usuarios en las compras online si se les ofrece un descuento. Participan más si hay más accesos de media, digamos, en este caso de mediana al día, en los días que hay descuento, que cuando no hay descuento. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 10.15 del libro. Bueno, en este ejemplo se hace referencia a una palabra muy conocida en el ámbito de las comunicaciones entre ordenadores, que es ping. Y es cuando se realiza una prueba de velocidad en Internet, se envía un mensaje de ida y vuelta a un destino, a un servidor, y eso es lo que se conoce como un ping. Hacer un ping es enviar un mensaje que no tiene ninguna información relevante, solo se envíe y se devuelve para ver cuánto tarda en ir y volver. Entonces, en este ejercicio se dice que se envían varios pings desde un ordenador a dos destinos diferentes y se obtienen los siguientes tiempos ordenados de menor a mayor. Al destino 1, pues el tiempo en segundos de ida y vuelta pues es 0,0156, o sea, son tiempos muy bajos. Y si se envía desde el mismo ordenador a otro destino, a otro servidor que está en otro sitio, pues los tiempos que se obtienen son la segunda lista. La pregunta es, con un 95% de confianza, ¿hay evidencias de que la mediana de la duración de los pings depende del destino? Bueno, entonces aquí vamos a manejar dos variables, una es el tiempo del destino 1 y otra el tiempo del destino 2. La muestra que tenemos de la primera son 15 valores, n igual a 15, y de la segunda teníamos una lista de 12 valores. Vamos a llamarle entonces el tamaño m de la segunda igual a 12. Bueno, pues el contraste de hipótesis es ya sabemos que este contraste de Mann, Whitney y Wilkinson, realmente lo que se contrasta son las funciones de distribución de probabilidad acumulada, f mayúscula de x, y la hipótesis nula siempre es que son iguales. Y la alternativa puede ser que sean mayor, menor o diferente. En este caso vamos a plantear que sean diferentes, pero a nosotros lo que nos interesa y nos preguntan es por la mediana, pero ya vimos que indicar que son diferentes las funciones de distribución de probabilidad también supone que son diferentes las medianas, así que nos vale como hipótesis alternativa, aunque se hace referencia a la función, también vale para las medianas. Bien, para calcular el valor estadístico de contraste, como ya vimos antes, hay que combinar todas las observaciones y ordenarlas de menor a mayor, subrayando las observaciones de la muestra X. Tenemos todas de menor a mayor y subrayamos las de X, las que se envían, de los pings que se envían al primer destino. Los otros serán los que se enviaban al segundo destino. Bueno, pues ahora hay que apuntarse las posiciones que ocupan las subrayadas, las que son de la muestra de X. Y son el 1, 2, 3, este sería 1, 2, 3, 4. 4 es, la posición 4 es la que ocupa el primer valor, la primera observación de X. El siguiente, este es el 4, 5, 6, 7. 7 sería la segunda observación de X, porque es la segunda que está subrayada, por eso aquí ponemos 7. Y así con todas. Y la última sería el 0,0543, que si contásemos, que estos son 10, 20, 21, 22, 23. Está en la posición 23, por eso el último rango es 23. Una vez que tenemos los rangos de X, pues ya podemos hacer el contraste siguiendo los pasos. En el paso 1 hay que sumar el valor observado del estadístico de contraste es la suma de los rangos de X, las posiciones que ocupan el ranking. Si sumamos todos los que hemos visto, pues daría 213. En el segundo paso hay que decidir qué distribución de probabilidad se utiliza para el estadístico de contraste U, y en este caso, como n y m son 12 y mayores que 10, entonces podemos asumir que el estadístico de contraste es aproximadamente normal.
con una esperanza y una desviación estándar que se calcula a partir del tamaño de las muestras. Y nos sale que es una distribución normal con esperanza 210 y desviación estándar 20,49. Entonces, en el paso 3, lo que hay que hacer es calcular el p-valor. El p-valor, yéndonos a la tabla de resumen de los contrastes, para una hipótesis alternativa de que la mediana sean diferentes, el p-valor se calcula como 2 por el mínimo de la probabilidad de que el estadístico de contraste sea menor o igual que el valor observado que hemos calculado, o la probabilidad de que sea mayor que ese valor. Las dos probabilidades, la que salga más pequeña, esa es la que nos quedamos y multiplicamos por 2. Bueno, pues para hacerlo, en este caso no hace falta recurrir a la tabla 9 del libro, sino a la correspondiente a la de la distribución normal. Pero para ello hay que estandarizar y además también hay que hacer la corrección de continuidad. En este caso, por tanto, como es menor o igual que 213, pues se equivaldría a la probabilidad de que una variable normal estándar sea menor o igual a ese valor menos la esperanza, que ya sabemos que se estandariza así, dividiendo por la desviación estándar. Y en este caso hay que sumarle el 0,5 al valor para hacer la corrección de continuidad, porque lo que estamos haciendo es menor o igual. Por tanto, es la probabilidad de que z, la variable estadística estandarizada normal, sea menor o igual que 0,17. Vamos a la tabla 4 y vemos que esa probabilidad es 0,5675. Por otro lado, tendremos la probabilidad de que U, el estadístico de contraste, sea mayor o igual que 213. En ese caso, se puede decir que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor que 213, y por tanto hacemos la corrección de continuidad en este caso a la baja. Sería 200, el valor que hay que usar es 212,5 porque hay que restarle 0,5. Se estandariza, se hace el cálculo, se mira la tabla 4 y el resultado es 0,4522. Bueno, pues de estos dos valores que hemos calculado, el más pequeño es 0,4522 porque el otro es 0,5675. Así que nos quedamos con el 0,45 multiplicado por 2, sale 0,90, ese es el p-valor. Bueno, pues el último paso es comparar el p-valor con alfa. Alfa era 0,05 y claramente el p-valor, que es 0,9044, es mayor que alfa. Por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Por tanto, con una confianza del 95% no hay evidencia de que los mensajes de prueba enviados a los dos destinos diferentes tengan diferentes distribuciones de probabilidad ni, por tanto, diferentes medianas. Vamos a ver otro ejemplo de contraste de Mann, Whitney y Wilkinson. En este caso el ejemplo 10-16. Además nos sirve para ver que no es necesario ni siquiera para hacer estos contrastes con disponer de todos los datos. Lo único que tenemos que ser capaces es de ordenar los valores. Nos dicen que dos fabricantes de ordenadores A y B compiten por un contrato. Cada uno asegura que sus ordenadores son más rápidos. Se decide ejecutar un mismo programa simultáneamente en 3 ordenadores de cada fabricante y comprobar en cuáles termina antes la ejecución. Como resultado, dos ordenadores fabricados por A terminan primero, seguidos por 3 ordenadores fabricados por B, después 5 ordenadores fabricados por A y finalmente 4 ordenadores fabricados por B. No se han registrado los tiempos y no van a hacer falta, como he dicho. Y la pregunta es, ¿se puede afirmar con una confianza del 95% que los ordenadores fabricados por A son más rápidos? En este caso no se dispone de datos numéricos, con lo cual no se podría realizar de otra manera que no fuera con contraste no paramétrico, para el cual no hace falta tener concretamente todos los números, sino saber cómo se ordenan. Vamos a definir dos variables para diferenciar entre el caso del fabricante A y fabricante B. Vamos a llamar a una variable XA para el tiempo de ejecución. En lugar de usar X e Y, vamos a usar X con diferentes subíndices. X para el tiempo de ejecución del programa de ordenador en un ordenador producido por el fabricante A. La muestra n es igual a 7 y teníamos otras 7 ejecuciones en un ordenador producido por el fabricante B. Tamaño 7. El contraste de hipótesis, aunque lo vamos a hacer para la mediana como siempre, pero bueno, pues, para plantearlo formalmente, realmente lo que estamos haciendo es como hipótesis nula es que plantear que las funciones de probabilidad acumulada de las dos variables son iguales frente, en este caso, la alternativa de que la función, lo que queremos es corroborar si la mediana del tiempo de ejecución del fabricante A es mayor que la del fabricante B.
Entonces, en la hipótesis alternativa, si lo hiciéramos con funciones de distribución de probabilidad, sería que la función de la variable xa es menor que la función xb. Y como ya vimos gráficamente, equivaldría a lo contrario respecto a las medianas. Entonces, si al final lo que queremos comprobar es que la mediana del tiempo del A del ordenador del fabricante A es mayor que el B, pues lo hacemos así. Para calcular el valor estadístico de contraste UO, se combinan todos los resultados, como ya vimos. Hay que combinar todos los resultados y ordenarlos. En este caso, pues sabemos que el primero en terminar fue el A, luego el segundo programa fue el A por tiempos. Aunque no tenemos los tiempos, tenemos las posiciones que ocupaban esos tiempos de ejecución. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque ya sabemos que en este contraste nos hace falta el rango, el ranking. Dentro del ranking de valores, ¿qué posición ocupa? Entonces sabemos que hay uno de los valores de fabricante A estaba en la primera posición, otro en la segunda, el siguiente ya estaría en la sexta. ¿Vale? Entonces podemos ya tener los rankings, los rangos 1, 2, 6 de el fabricante A. Una vez que tenemos los rangos, ya podemos calcular el valor observado del estadístico de contraste, que es la suma de los rangos, para la primera variable, que en este caso era xa. La suma de esos rangos que hemos localizado es 43, y el paso 2 sería decidir qué tipo de distribución de probabilidad tiene la variable que representa el estadístico de contraste. Como las muestras son 7, que es menor de 10, según la tabla de resumen de este tipo de contraste, hay que utilizar una distribución de probabilidad creada expresamente para estos contrastes, que es la tabla 9 del libro. En el paso 3 hay que calcular el p-valor y habrá que hacerlo acudiendo a la tabla 9 del libro. En este caso, sabiendo que la hipótesis alternativa es que la mediana de la variable xa es mayor que la de la xb, el p-valor se calcula como la probabilidad de que el estadístico de contraste sea mayor o igual que el valor observado del estadístico, que fue 43. Vamos a la tabla 1 del libro y encontramos que en esa tabla no viene este valor exactamente, pero bueno, como ya lo he hecho en ejercicios anteriores, lo que encontramos es un rango, y el rango, pues en este caso sería entre 0,2 y 1. Con esto es suficiente, porque en el paso 4, que tenemos que comparar este p-valor con alfa, si sabemos que este p-valor va a estar entre 0,2 y 1, nunca va a ser más pequeño que 0,2, pues podemos confirmar que es mayor que alfa, que es 0,05, ya que nos pedían un 95% de confianza. Con lo cual, si es mayor, no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo que la que se rechaza es la alternativa. Es decir, no se puede afirmar que haya diferencia, que sea mayor una mediana que la otra. En resumen, con una confianza del 95% no hay evidencia significativa de que los ordenadores del fabricante A sean más rápidos. El contraste de Mann, Whitney y Wilkinson se usa mucho en ejemplos reales, en artículos científicos, en cualquier campo, por ejemplo en informática, en economía, en geología, en medicina, y en muchos otros campos. En esta diapositiva hay una serie de artículos recomendados para consultar y ver cómo aplican este contraste. Los enlaces a los artículos está disponible en las diapositivas en formato PDF que se encuentran junto al vídeo. Se recomienda tratar de resolver los ejercicios 10.20 a 10.25 del libro, que son sobre el contraste de Mann, Whitney y Wilkinson, y bueno, la respuesta de varios de ellos está en el libro. Vamos a hacer un breve resumen sobre este tema, y lo primero que podríamos comentar es que un contraste de hipótesis no paramétrico se aplica cuando no hay evidencias de que los datos de una población tengan una distribución normal. También se utiliza cuando la muestra es pequeña, ya que cuando es pequeña es difícil demostrar que tiene distribución normal. E incluso cuando los datos no son numéricos. Hemos visto ejemplos en los que no nos daban datos, sino es el orden de los datos. Como aquí se compara la mediana, pues en muchos casos no es necesario los datos, sino el orden para decertar dónde está la mitad, que ya sabemos que la mediana es el valor que está justo en la mitad de la muestra que tenemos. Y bueno, pues en este caso no es necesario incluso disponer de los datos. Dos posibles contrastes no paramétricos para una muestra son el de signos y el de rangos con signo de Wilkinson. Esto para una muestra. Si tenemos dos muestras de dos poblaciones, entonces el contraste que se puede aplicar es o bien el de rangos con signo de Wilkinson o el de rangos de Mann, Whitney y Wilkinson. ¿Cuándo se aplica uno u otro? El primero, el de rangos con signo de Wilkinson, se aplica cuando las muestras son pareadas, es decir, se obtienen
datos de dos poblaciones, pero que se refieren a los mismos individuos. Por ejemplo, una persona antes de hacer una dieta, su peso, y después de hacer la dieta. Son dos poblaciones, pero están compuestas de los mismos individuos y tenemos los datos de cada uno de ellos antes y después de que haya ocurrido algo. Por ejemplo, en diferentes situaciones. Si las dos muestras son independientes y son incluso de diferente tamaño, pues se puede usar el contraste de la suma de rangos de Mann, Whitney, Wilcoxon. Tanto el de Wilcoxon para muestras pareadas como el de Mann-Whitney se utilizan mucho y podemos encontrar en la literatura artículos de todo tipo en todos los campos en los que se hacen contrastes aplicando estos dos tipos de contrastes no paramétricos. En esos artículos lo primero que se hace es comprobar la normalidad de los datos y si no se puede demostrar, entonces es cuando se aplican estos contrastes en lugar de los paramétricos que vimos en un tema anterior. Y con esto es todo por mi parte. Hasta pronto.